Hola, buenas tardes a todo el mundo. Gracias por aguardar estos minutitos. Nos estábamos poniendo un poquito al día entre alguien más que estaba llegando. Bueno, tenemos acá la presencia del decano que nos va a acompañar a hacer la apertura de esta edición de las jornadas. Antes nos preguntaban exactamente cuál era el número y decíamos, bueno, es la tercera en realidad, pero se reseteó la numeración cuando se comenzó a hacer la publicación en actas de trabajos completos. Estas jornadas ya viene haciéndose hace del año 2000, 2001, secuencialmente todos los años como un espacio de encuentro, sobre todo de grupos de investigación locales, pero gradualmente se fue abriendo para que se presentaran avances de investigaciones y trabajos de otras facultades, incluso de otras instituciones. Así que bueno, le voy a pedir unas palabras al decano y después les vamos a contar algunos detalles, antes de que comencemos con la primera presentación, algunos detalles prácticos, números sobre estas jornadas. Bueno, gracias Diego. Muy buenas tardes a los locales, a los visitantes, a aquellos que nos acompañan de otras instituciones y otras facultades. Imagino que a lo mejor aquellos que después la ven en otro tipo de medio intermediado por la tecnología, para hablar con propiedad. A ver, desde la tecnológica, hablar en términos de investigación, por lo que yo he transcurrido mi carrera aquí y he visitado varias regionales, tenemos que hablar de una edad muy joven en la investigación, o por lo menos de un tiempo muy breve, porque la investigación en las otras universidades nacionales data de largo tiempo. En las universidades, por lo menos en las 30 universidades públicas que tenía el país en los 90, cuando salió la nueva ley de educación superior. En tecnológica se ha desarrollado fundamentalmente un aspecto que estaba más con la vinculación tecnológica o con el desarrollo profesional. De hecho, la universidad tiene el origen de la Universidad de los Trabajadores, la Universidad Obrera Nacional. Entonces, si uno trabaja, da clases, es complicado investigar. Y esto se dejó muy a las claras cuando vino la acreditación. Entonces, creo que allí hubo un mano a la obra por parte de todo el equipo técnico que ya estaba, aquellos profesionales que venían y compartían otras casas de estudio. Y eso era muy posible para centros universitarios o ciudades que compartían varias universidades. Para el centro como nuestro, fíjense que somos muy similares a a Villa María y a Rafaela, pero somos la única universidad. Villa María, más temprano, o sea, es más joven la Universidad Nacional de Rafaela. Villa María tiene más años que Rafaela, pero para las ciudades como Concordia creo que tiene otra universidad. Reconquista tiene una sola delegación de la UTN. Y esto se repitió un poco en el interior de las sedes de la UTN. Así que el trabajo que vienen haciendo y que se empezó por allá en el fines de los 90, por así decirlo, fue un trabajo hecho a pulmón, con muchos de los que hoy están como doctores aquí sentados o que van a estar, arrancaron como estudiantes. Y yo me acuerdo, quiero dejar esto tal vez para la historia, me acuerdo cuando los primeros pares de CONEAU venían y le preguntaban a nuestros docentes si hacían investigación, y adivinen que nuestros docentes querían decir que hacían investigación, porque hacían algunos estudios, y dice, bueno, sí, hacemos investigación. ¿Y qué dedicación tiene usted? No, media dedicación o una dedicación simple. El par evaluador prácticamente era una burla, ¿no es cierto? Porque decía, no puede hacer investigación alguien que tenga una dedicación simple. Y esto es parte de lo que la universidad como gestión viene corrigiendo. En términos generales, ahí el rector en estos momentos estaba con un programa donde incrementar las categorías, así como están las BIDOC, beca de iniciación docente, la jerarquización de categorías docentes por 2 por departamento para que pasen de asociado a titular. La universidad quedó muy planchada con profesores adjuntos. Y ahora
en estos momentos, bueno, no sé si va a salir, pero había un programa para que todas las facultades regionales accedieran a, los departamentos, perdón, accedieran a la posibilidad de incrementar profesores exclusivos. Los programas de profesores exclusivos son reconversión. O sea, uno tendría que tener este programa que está en estos momentos en rectorado y está llevándose con la Secretaría de Política Universitaria, el área calidad, tendrían que tener 2 dedicaciones o una semi. Entonces, este programa daría las otras 2 dedicaciones para que se transformen en profesores exclusivos. Pero esto recién está sucediendo ahora. En tecnológica hace mucho tiempo que, excepto que no sea por las becas doctorales, no había posibilidad de ingresar al mundo de la investigación. Así que creo que estamos en un momento muy oportuno desde ese punto de vista. Tal vez desde lo político y de lo social, vaya a saber, estamos bailando a un son que no tiene todavía una definición, pero nosotros como institución, como universidad, no hay universidad que se precie de ser universidad sin investigación y extensión universitaria. Suelo decir en muchas conversaciones que la diferencia entre un terciario y una universidad justamente es la investigación y el extensionismo. Y esto parece de niños, pero durante mucho tiempo hemos estado abocados al el mundo académico, ¿no? A la formación de profesionales. ¿Y qué es eso lo que espera el país? Que tengamos mayor cantidad de ingenieros que puedan aplicar al sector productivo. Gracias, tal vez, al trabajo de aquellos alumnos de los 90, hoy ya tenemos un gran cúmulo de proyectos, de grupos, de profesionales categorizados y que seguramente en muy pocos años nuestra facultad, y seguramente replicará en la universidad, en la tecnológica a nivel nacional, va a ser un centro de investigación que no tiene por qué competir con el CONICET y con los centros de investigación, pero está claro que uno de los puntos neurálgicos del origen de la investigación, ¿dónde está? Donde despierta vocaciones los jóvenes, y es en la universidad. Y despertar la vocación de la investigación en los jóvenes arranca tal vez hasta en primer año, porque cuando llegamos a los últimos años y ya está ejerciendo la profesión, es muy difícil dirimir si se va a dedicar a el mundo profesional o al mundo de académico y científico. Así que bienvenidos a esta jornada, este número X de jornadas. El doctor Ferreira viene llevando un trabajo muy importante en nuestra facultad, vinculando a varias casas de estudio, y esto hace que continuemos aquel proceso que iniciamos cuando arrancamos la gestión en el 2014, mirando cómo íbamos a estar creciendo en lo que es investigación. Así que estas jornadas son una muestra ya de eso, y esperemos que a la finalización las conclusiones obviamente así lo ratifiquen. Así que muchísimas gracias por estar el día de hoy. Han venido a participar de los referentes. Yo los voy a dejar porque seguimos con la actividad, pero que sea con éxito. Muchas gracias. Muchas gracias por tus palabras. Yo les voy a contar un par de detalles nada más sobre esta edición de las jornadas. Al momento del cierre, si bien estamos terminando de ajustar algunos detalles finales para la publicación, como les decía antes, se solicitaba en paralelo a lo que aquí nos convoca, que son las disertaciones, a trabajos de entre 4 y 6 páginas, artículos sobre justamente avances de PID, de trabajos de investigación, proyectos, incluso algunos trabajos de posgrado en los cuales se presenta dónde está el avance. Hay autores, que eso siempre valoramos muchísimo en la misma línea de lo que mencionaba recién Alberto, hay autores, coautores entre los artículos que son estudiantes de grado. Entonces eso realmente hace un esfuerzo muy grande de parte de quienes los tutorean para que se arrimen al ámbito de investigación.
Seguro más de 60, en el orden de 65 trabajos van a salir publicados en las memorias este año. Al momento, recién, digamos, el dato de ya, sería unas 200 personas, está previsto, están inscritas en distintas charlas por asistir. Lo cual, bueno, si pudiéramos hacer un timelapse estaría muy bueno de la sala, porque esto van a ver que se va a ir llenando y vaciando y van a ser muy dinámico, porque este es el horario central de clases que está por comenzar en UTN y se van a derivar algunos cursos en distintas charlas. Todas las disertaciones se van a estar transmitiendo en vivo por YouTube y van a quedar disponibles para referencia a futuro. Quería destacar un detalle más, después te pido agregar una palabrita, Alberto. Preservamos una cuestión que yo creo que en todas las casas nos pasó, que es de potenciar al máximo la vinculación internacional. Ya en pandemia, cuando estaba, ya veo por allá Alfonsina, a quien sucedí en esta secretaría, donde se empezó a hacer hábito que hubiera siempre una participación internacional entre los disertantes. Como referencia, en esta ocasión vamos a tener 14 disertantes, tanto en lo presencial como en lo virtual, 5 de los cuales son de otros países, 5 de los 14. Uno de ellos es graduado y docente, otro es un nuevo docente, y 4 de ellos son estudiantes avanzados locales que van a tener su espacio de estar o aquí o ahí. ¿Sí? Así que bueno, valoramos muchísimo porque creo que esto de internacionalizar no es porque todo lo de afuera sea mejor, no, pero es una cuestión de compartir experiencias, realidades, problemas que en otro lado se están resolviendo de una manera, con otros recursos, con otras formaciones, con otras carreras, y bueno, está muy bueno para hacer de vasos comunicantes, digamos, entre otros países también. Queríamos destacar también, bueno, lo interesante es la particularidad que incorporamos este año, es la presentación de un libro digital editado por nuestra propia Edutecne, que es la editorial de la UTN, a cargo de autores locales. Y 2 cositas más quería agregar. Bueno, agradezco mucho la visita, entre otras personas, lo que tengo seguro es que tenemos referentes de UTN Delta, UTN San Nicolás y UTN Bahía Blanca. Así que realmente valoramos muchísimo los kilómetros que han hecho para asistir a nuestro evento. No sé si me estoy olvidando de alguien más, que solemos tener a veces visitantes de otras facultades u otras universidades. Eso es sumamente valioso. Y como último detalle, luego te paso el micro un minuto más, agradecer muchísimo al equipo no docente de la Secretaría que le da continuidad y sostén a esto, entre Claudia Merkel, Lucía Sobrero, Ailén Jiménez y Lorena Peralta. Valoro muchísimo que ellas han estado sosteniendo todos los hilos para que esto se lleve a cabo ordenadamente y de manera completa. Vamos a ver cuando terminemos ahora, porque ahora decimos que está todo muy lindo, pero no, pero va a salir todo muy bien. Muchas gracias. Bueno, te paso, Alberto, y después presentamos. Yo interrumpo, perdón, disculpa, pero participo en el Confedi y estoy en la comisión de publicaciones. Hay un template que si ustedes ingresan a la página y es una propuesta para que trabajos de estudiante, inclusive con rango de PPS, hay una propuesta que está hecha en la comisión dentro de lo que es el Consejo Federal de Decanos de Ingeniería, que pueda haber publicaciones de los estudiantes en esa revista, que se está trabajando también, o por lo menos hay una propuesta de que tenga una plataforma de OJS que sean, digamos, para que le den validación y fundamentalmente una impronta para una revista que tiene tirada en cuanto a lo que es la ingeniería o lo que se conoce como la RADI, no sé si aquellos que en alguna oportunidad la han escuchado. Era nada más que puede servirles y serle de utilidad, así publiquen en distintos lugares, ¿no? Y allí es de ingeniería y es de las 120 casas de estudio de ingeniería de Argentina, tanto públicas como privadas. Era eso, ¿no? Disculpe. Perfecto, muchísimas gracias. Tomamos la palabra y aprovechamos para difundir pronto la plantilla esta de RADI, ya que tenemos incluso director, algunas directoras de carrera también presentes, así que les vamos a estar compartiendo esto. Gracias también a los secretarios y secretarias también que están acompañando la apertura del evento. Sin más, vamos a presentar a la ingeniera Valentina Novena,
que nos va a presentar una disertación, Situación ambiental actual, posibles soluciones y la interacción e intervención de los distintos actores en temas ambientales. Actualmente la ingeniera Novena se desempeña como ingeniera ambiental, coordinando y desarrollando actividades en Argesteco, Sociedad Anónima, una empresa del grupo Lucci de Italia, orientada a brindar servicios ambientales integrados, asesoramiento ambiental y formación a empresas y organismos públicos en materia de ambiente y sustentabilidad. Así que, Valentina, micrófono para que salga. Ahí está. ¿No? Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Valentina. Soy ingeniera ambiental graduada de la Universidad Nacional de Córdoba. En esta oportunidad agradezco la invitación para poder acercarles mi conocimiento y mi formación en ingeniería ambiental. Bueno, para comenzar, les voy a comentar un poco acerca de esta famosa crisis ambiental que vivimos hoy y que justamente se asocia a lo que estamos pasando o la situación actual que tenemos. El ambiente es justamente un sistema que es dinámico, que es complejo y que es interactivo. ¿Qué sucede? Tenemos justamente varios factores que conforman a este ambiente, que tenemos componentes físicos, componentes bióticos, pero además de eso también tenemos los componentes sociales y económicos, que me permiten a mí entonces estudiar este sistema. Ahora bien, este sistema nos va a desarrollar diversas funciones, ¿sí?, que le permiten a las personas desarrollar sus actividades socioeconómicas. Pero ¿qué sucede? Esas funciones van a incidir de forma directa o indirecta sobre justamente estas actividades. ¿Cuáles son esas funciones? Bueno, primero es el ambiente, la naturaleza, funciona como una fuente de recursos. ¿Para qué? Para poder desarrollar estas actividades o los procesos productivos, o bien para consumo directo, como puede ser, por ejemplo, los alimentos. ¿Qué tipos de recursos tenemos? Bueno, tenemos los recursos no renovables, tenemos recursos renovables y también ahora se agregan estos recursos continuos, ¿sí? ¿Qué sucede? Estos residuos continuos, recursos continuos son todos aquellos que son inagotables, pero además de ser inagotables no se ven afectados por la actividad humana. Por ejemplo, como es la energía del sol o también la gravedad. También tenemos que este sistema ambiente va a funcionar con esta capacidad de asimilación. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que va a recibir, va a ser el receptor de todos los residuos que nosotros generamos. Tenemos residuos líquidos, como por ejemplo lo que se asocia a efluentes de las industrias o a los efluentes domiciliarios. También tenemos los gaseosos y también tenemos los sólidos. Dentro de los sólidos tenemos un montón de clasificación, residuos sólidos urbanos, los residuos de aparatos eléctricos o electrónicos, que sí que están trabajando acá en la universidad también con un proyecto acerca de esto, y residuos patogénicos, bueno, en fin, un montón de residuos que se asocian también y que van todos a parar a este ambiente que va a recibir. La última función que les voy a mencionar es que el ambiente funciona también como proveedor de servicios ambientales. ¿Qué quiere decir esto? Va a trabajar con actividades, procesos y productos que nos permiten desarrollar la vida como la conocemos hoy. Tenemos diferentes tipos de servicios, tenemos servicios de soporte, como es el caso de la biodiversidad o la formación de los suelos. También tenemos servicios de provisión, como son las materias primas, la madera, el agua o los alimentos también. Y los servicios de regulación del clima, regulación de la temperatura, regulación del ciclo del agua, por ejemplo. Uno más que agrego ahí, que no se ve en la presentación, pero son los servicios culturales, que hoy en día estamos empezando a incorporar. Estos servicios culturales tienen que ver con el paisaje, la belleza escénica, ¿sí?, la información histórica que nosotros tenemos. Hoy en día sabemos que justamente, como mencioné al principio, esta crisis ambiental, debido a las actividades que generamos los humanos, afectan a cada una de estas diversas funciones que lleva adelante el ambiente, pero indiscutiblemente también nos afectan a todas las personas. Ahí está. Para poder seguir poniéndonos en contexto acaso de esta crisis ambiental que les menciono, seleccioné 3 eventos ambientales, uno a nivel provincial, que habla de los incendios en Córdoba,
otro a nivel nacional que habla de los castores, y el último a nivel internacional que habla del problema de los arrecifes de coral. ¿Qué pasa con la primer noticia que seleccioné? Son todas de diarios nacionales de acá de Argentina. La primera nos habla de que hay un grupo de Córdoba, una universidad de Córdoba, que está estudiando la causa o las consecuencias, digamos, de estos incendios en Córdoba. Uno de los datos que arroja es que queda solamente el 6% de bosques nativos, el resto lo hemos perdido. Hay aparición de posibles enfermedades, es decir, este estudio no solo es para entender las consecuencias que tienen, como por ejemplo la contaminación del aire y la pérdida de flora y de fauna, sino también la cantidad de enfermedades que empiezan a aparecer y que afectan obviamente a todas las personas. De esta forma buscan encontrar y plantear ciertas mejoras para poder disminuir las consecuencias negativas. Además, ahí aclaro de árboles a arbustos. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que muestra este estudio es que en realidad cuando suceden estos incendios, los árboles quedan solo una partecita, ¿sí? El resto obviamente se pierde, y de esa partecita rebrotan algunos árboles, pero no llegan a ser árboles nuevamente como eran en un inicio, sino que quedan como arbustos. Y estos arbustos dejan ciertos espacios para que crezcan pastizales o pastos que aumentan la probabilidad de que estos espacios nuevamente vuelvan a incendiarse. Además de esta pérdida de flora, de fauna, tenemos justamente los suelos desprotegidos, es decir, tenemos una pérdida de esta cubierta vegetal que hace que estos suelos, para recuperarlos, tardemos un montón de tiempo en volver a ver esta recuperación de suelos. Y además, en la parte donde ellos estudian estas consecuencias de los incendios, pueden identificar que estos suelos desprotegidos también se ven afectados porque son áreas que se usan para la cría de ganados. Entonces, el pisoteo de estos animales también, digamos, genera estas consecuencias de tardar tiempo en reconocer esta recuperación de los suelos. La segunda de las noticias habla de la invasión de los castores, no sé si escucharon mencionar en algún momento, pero los castores los tenemos en Tierra del Fuego. Estos castores en realidad no eran de ese ecosistema, sino que fueron implantados en 1946 por el humano. ¿Por qué? Porque había una falta de fauna nativa. ¿Qué sucedió con esto? Hoy en día tenemos entre 100.000 y 150.000 castores que generan un desequilibrio ecosistémico bastante importante. ¿Por qué? Porque se encuentran en un lugar donde no hay depredadores, tienen el hábitat perfecto para desarrollarse, y además ese desequilibrio ecosistémico hace referencia a que estos castores talan los árboles caen, se arman estos diques naturales, hay desviación de los ríos y de los arroyos, por lo cual también afecta a ese ecosistema acuático. Y, por ejemplo, también se ven afectados los humedales y tenemos formación de lagunas artificiales momentáneas, es decir, se forman y luego las perdemos por escurrimiento. Entonces, hoy en día datan unos 40.000 hectáreas que están siendo afectadas porque llevamos estos castores a Tierras del Fuego, que es un problema bastante complicado y complejo de abordar, tanto a nivel social, ambiental, económico también. Y la última de las noticias habla justamente del calor extremo que tenemos en Florida y la pérdida del arrecife de coral. ¿Qué sucede? Bueno, tenemos temperaturas que se van elevando y hacen que haya una migración de algas, lo cual estos corales quedan al descubierto, se estresan y empieza el blanqueamiento y tenemos pérdida. Hay un efecto sobre toda la vida marina, no solamente sobre los corales, y tenemos que entre el 80 y el 90% de estos arrecifes de coral se han perdido en los últimos 50 años, generando efectos, como dije recién, no solo sobre la vida marina, sino también sabemos que los arrecifes de coral tienen una gran importancia a nivel turístico, por lo tanto también se ve afectado esta parte. Bueno, esto es para que comprendan un poco en la situación en la que nos encontramos hoy y a qué hacemos referencia a esta crisis ambiental. La gran pregunta de todo esto es si estamos a tiempo de encontrar una solución o si estamos a tiempo de solucionar esto. Es lo que todos los que nos dedicamos a estudiar ambiente o que estamos involucrados en el tema, todo el tiempo buscamos saber si estamos a tiempo o no. Bueno, entonces aparece en el año 2015 la famosa Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Primero voy a aclarar que el desarrollo sostenible justamente implica que nosotros, las generaciones de hoy, satisfacemos nuestras necesidades, pero la idea del desarrollo sostenible es no comprometer a las generaciones futuras. Entonces se plantea esta Agenda 2030 que fue firmada el 25 de septiembre de 2015 por 193 países que están adheridos a Naciones Unidas.
es un programa justamente para la acción de las personas, el planeta y la prosperidad. Armaron 17 desarrollos de objetivos sostenibles para poder cumplirlos a nivel de económico, ambiental y social. Por eso es interesante el punto que marca esta Agenda 2030. ¿Por qué? Porque habla de una sostenibilidad multidimensional. ¿Esto qué quiere decir? Que cada vez que nosotros abordamos una temática o una problemática, debemos tener en cuenta una visión 360 o más integral, ¿sí? Por eso trabaja sobre 5 pilares fundamentales: personas, planeta, prosperidad, paz y alianza. Acá les empiezo a mencionar entonces algunas soluciones que quizás ustedes piensen que son mínimas o que qué pueden afectar o por qué pueden estar relacionadas con la Agenda 2030, pero a medida que vayan viendo cómo yo voy hablando van a ir dándose cuenta de cómo se asocian y se alinean con pequeñas acciones, cómo podemos contribuir a esa Agenda 2030. Entonces, lo primero es el compostaje. ¿Qué es el compostaje? Bueno, es un proceso biológico donde tenemos una transformación de esa materia orgánica en condiciones aeróbicas, es decir, en presencia de oxígeno. Como dije recién, es un proceso biológico, ¿sí? Tenemos microorganismos que intervienen en este proceso. ¿Para qué? Porque vamos a tener procesos metabólicos. Los microorganismos se van a alimentar de esos residuos orgánicos o húmedos que nosotros vamos a poner, y a través de reacciones químicas y de reacciones biológicas vamos a obtener este producto final. Ese producto final es un producto que es inocuo, que es estable y que es maduro. Entonces tenemos justamente una transformación de residuos. Los residuos, que son esta fracción orgánica, ¿a qué me refiero con esto? Bueno, tenemos restos de verdura, restos de fruta, cáscaras de huevo, yerba, café, pueden ir a este compostaje o este proceso, y lo que vamos a hacer es capas de fracción orgánica húmeda, separada, que tiene que estar siempre sin haber estado en contacto, estar cocinada, o por ejemplo, que la condimentamos a una ensalada, esa ensalada no la podemos poner en el compost. ¿Por qué? Porque tenemos microorganismos, le tenemos que crear el ámbito o el hábitat para que esos microorganismos crezcan y se puedan alimentar de esto que nosotros le estamos dando. Además de esa fracción orgánica, vamos a agregar una fracción seca, que pueden ser, por ejemplo, hojas secas, puede ser pasto seco, pueden ser ramas, puede ser acerrín, por ejemplo, y es por eso que tenemos que tener en cuenta, como mencionó, ahí está. Como menciono en esta parte, ciertos elementos a controlar. ¿Para qué? Para que estos microorganismos crezcan y puedan desarrollar este proceso. Por un lado, la temperatura, que no le dé directamente el sol todo el día, ni tampoco que le dé en ningún momento. Después tenemos el oxígeno. ¿Cómo controlamos el oxígeno? Bueno, aunque sea una vez a la semana, remover todo este material o todas estas capas que fuimos haciendo. Además, una correcta relación carbono-nitrógeno, y esto me da el pie para aclararles que cuando yo hablo de compostaje, puede ser a nivel individual, o sea que cada uno de nosotros lo hagamos en un estado domiciliario, pero también lo podemos llevar a otras escalas. Puede ser a nivel institucional, puede ser a nivel empresa, o puede ser incluso para comercializar este producto. Cuando comercializamos este producto ya entran en juego otra normativa que tenemos que cumplir para que ese producto pueda salir a la venta, ¿sí? Y además, bueno, la relación carbono-nitrógeno siempre tiene que estar entre 30 y 40. Si lo hacemos a nivel domiciliario o estamos empezando con un proyecto de compostaje, no es necesario que hagamos la medición, ¿sí? Cuando hablamos de la humedad tiene que estar entre el 50 y el 60%. ¿Cómo lo puedo controlar fácil? Bueno, agarro una pequeña cantidad en mi mano de este compost que estoy haciendo y lo voy a apretar con la mano. Si sale contenido de agua en forma de gotas, la humedad está perfecta, está entre el 50 y el 60% que necesitamos. Si no sale nada, necesitamos regar ese compostaje, ¿sí? Y si sale ese líquido en forma de chorro, ahí es que tenemos un exceso de humedad. ¿Cómo lo podemos solucionar? Agregando más secos y mezclando nuevamente. ¿Por qué es tan importante entre 1 y 1,2 kilogramos? Entonces, de esa cantidad de residuos sólidos urbanos que nosotros generamos diariamente, entre el 50 y el 55% es la fracción orgánica, es decir, es lo que yo puedo compostar. ¿Eso en qué termina? Y bueno, que nosotros haciendo compostaje podríamos llegar a disminuir a la mitad la cantidad de residuos que llegan, en el mejor de los casos, a un vertedero, y en el peor de los casos, en la realidad, a los basurales a cielo abierto. Por eso es que es tan importante este proceso. Otra de las soluciones que traigo para alinearnos a esta Agenda 2030 es la economía circular. La economía circular, como les muestro, es justamente un sistema restaurativo y regenerativo. ¿Por qué? Porque vamos a tratar que los productos, los componentes y las materias mantengan esta utilidad o este valor máximo la mayor cantidad de tiempo posible.
Además, establece la diferencia entre ciclo técnico y ciclo biológico. ¿Qué pasa con el ciclo técnico? Tenemos justamente la gestión de las materias que son finitas. Entonces ahí vamos a trabajar justamente en el diseño de estos bienes. ¿Para qué? Para que puedan ser reutilizables. Cuando hablamos del ciclo biológico, vamos a trabajar sobre que estos residuos que nosotros obtenemos, ¿sí?, de los procesos, puedan reinsertarse dentro de la naturaleza. Cuando unimos estos dos ciclos, el ciclo técnico y el ciclo biológico, buscamos aumentar la eficiencia, es decir, vamos a lograr una mayor eficiencia tanto a nivel económico como a nivel ecológico o ambiental. Además, esta economía circular está apoyada sobre 3 principios básicos. El principio número 1, que justamente habla de buscar mejorar esa calidad natural o esa capital natural. Entonces, hace referencia a que cuando nosotros vamos a extraer esos recursos, que es como se ve en esta imagen, cuando extraemos los recursos, vamos a tratar de buscar tecnologías, ¿sí?, y procesos que traten de utilizar, por ejemplo, fuentes de energías de recursos renovables, o bien que tengan la mayor eficiencia siempre en lo posible. Cuando hablamos del principio número 2, lo que buscamos es justamente trabajar también sobre el diseño, pero buscando optimizar ese rendimiento de los recursos. Entonces, en ese diseño vamos a tener que tratar de trabajar para que poder tener todos estos materiales constantemente en circulación, es decir, poder repararlos, reciclarlos y volver a insertarlos. Y en el principio número 3 habla de la eficacia de los sistemas y optimizar esa eficacia de los sistemas. ¿Qué quiere decir esto? Y bueno, que nosotros vamos a tratar de detectar y de eliminar todos los factores externos, ¿sí?, del sistema que puedan ser negativos. Dentro de esta economía circular, como ustedes pueden ver, nosotros hoy en día estamos en una economía lineal. Sacamos recursos sin ningún tipo de control, los llevamos a producir, consumimos ese bien o servicio que necesitamos para satisfacer necesidades y desechamos como recursos. Hoy en día, a nivel mundial, se plantea esta economía circular, donde los recursos se extraen, pero de forma consciente y controlada, los llevamos a producir, los vamos a consumir, pero antes de pasar a ser residuos, los vamos a restaurar y reutilizar. Es decir, vamos a tratar que no salgan de esta cadena. Bien, y por último, la huella ecológica, que la huella ecológica es un indicador de impacto ambiental que nos permite evaluar si nuestra forma de vida, si una institución, si un determinado producto o un proceso, por ejemplo, es o no es sostenible. Esta huella ecológica se compone por subhuellas, que es la huella de carbono, que quizás es la que más escucharon. También tenemos, por ejemplo, huella hídrica. ¿Por qué la más mencionada, la que siempre se mide, es la huella de carbono? Y bueno, porque justamente el dióxido de carbono, dentro de todos los gases de efecto invernadero, es el que más incidencia tiene en este cambio climático. Entonces es por eso que también les voy a hacer mención a la huella de carbono. ¿Cómo medimos? Bueno, si hablamos de huella de carbono, tenemos varias guías a nivel internacional, como por ejemplo la norma ISO 14064, para poder medir y certificar esta huella. Lo primero que vamos a hacer es poder definir un periodo de cálculo. Lo que se aconseja siempre es tratar un año calendario. Luego vamos a definir el límite operacional, o sea, vamos a definir dónde vamos a medir, si es sobre un solo producto, si es sobre una sola persona, si es sobre el área de oficinas, por ejemplo. Después vamos a definir las fuentes de emisión. Tenemos fuentes de emisión directa e indirectas. ¿Cuáles son las directas? La que, por ejemplo, si hablamos de una institución, la institución tiene control, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de la flota de automóviles, nosotros tenemos una cierta cantidad de automóviles y sabemos la cantidad de combustible que le cargamos a esos automóviles. En el caso de las fuentes de emisiones indirectas, son todas las emisiones que surgen y que la institución, por ejemplo, no tiene control, ¿sí? Entonces ahí aparecen los alcances, alcance 1, 2 y 3, que es lo que vamos a definir para saber cómo vamos a calcular esta huella. Los de alcance 1 están asociados a estas emisiones directas, como les decía recién, por ejemplo, lo que es la flota de autos de una institución o organización. En el caso del alcance 2 es cuando nosotros consumimos, por ejemplo, la energía eléctrica la consumimos acá, en esta institución, pero en realidad la emisión se da en otro lado, ¿sí?, es donde se genera esa energía. Y la parte 3 ya tiene en cuenta, por ejemplo, el transporte de los empleados hacia el lugar, o qué pasa con el transporte o la flota de autos que utiliza un proveedor mío que me trae materiales, ¿sí? Por lo general el alcance 3 suele dejarse a un lado para el cálculo porque es muy complicado manejar y controlar y encontrar estos datos. Además de eso, vamos a definir luego el nivel de actividad, es decir, vamos a encontrar los datos, vamos a poder cuantificar ese nivel de consumo. Es decir, voy a estudiar, por ejemplo,
cuánta cantidad de energía eléctrica consumo mensualmente, cuánta cantidad de combustible fósil consumo mensualmente, ¿sí? De esta forma, entonces, tengo el nivel de actividad. Una vez que hice todos estos pasos, vengo simplemente con esta fórmula y calculo esta huella, por ejemplo, huella de carbono. ¿Qué vamos a hacer? El nivel de actividad, ¿sí? Por ejemplo, cuántos kilowatt o megawatt de energía eléctrica yo consumí, lo voy a multiplicar por un factor de emisión. ¿Qué es ese factor de emisión? Y bueno, es una unidad internacional, ¿sí? Que están en las guías internacionales, ya están medidas. Yo busco ese factor. El único factor que se debe buscar sí o sí en el del país es en el caso de la electricidad, porque tiene en cuenta cómo se produce esa electricidad en un determinado país. Entonces, ese factor de emisión es justamente la unidad del peso del contaminante, ¿sí? Porque se mide, por ejemplo, en toneladas de dióxido de carbono equivalente, por la unidad en la que yo estoy midiendo el nivel de actividad. Entonces, para que tengan una idea, el factor de emisión, por ejemplo, de electricidad en Argentina es 0,28 toneladas de dióxido de carbono equivalente por kilowatt hora, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de la electricidad. Entonces, teniendo el valor del nivel de actividad, yo sé cuánto consumo de electricidad tengo, lo multiplico por el factor de emisión y obtengo esa huella de carbono. Ahora, esa huella de carbono es simplemente un número, ¿sí? Yo obtengo un número, tantas toneladas de dióxido de carbono equivalente. ¿Y qué me dice ese número? Entonces, ¿qué hago con ese número? Bueno, la idea justamente es medir, por ejemplo, en una organización esa huella de carbono, llegar a un número y decir, ok, de acá voy a empezar a plantear medidas para poder bajar ese valor, ¿sí? Y poder compensar mi huella de carbono, por ejemplo, en el caso de que mido huella de carbono. Ahora bien, para que ustedes puedan entender estas soluciones que yo planteo a la situación actual y para poder alinearnos a esta Agenda 2030, traigo algunos casos de aplicación. El primer caso, van a ver en cada uno de los casos que les voy a mostrar que en la parte superior se ven los objetivos de desarrollo sostenible a los cuales están asociados ese caso de aplicación. En el caso del compostaje institucional hay dos ejemplos. En el de acá tenemos el compostaje en el comedor de la Universidad Nacional de Córdoba. En 2014 se empezó con el proyecto, se hizo como una planta piloto, se recolectaron datos y se comenzó con el compostaje en este comedor. Hoy en día no solamente recibe lo que sale del comedor, que las personas que allí trabajan están capacitadas para saber cómo tienen que separar estos residuos, sino que también se sumó la escuela de nutrición y la de agronomía. En el caso de este lado tenemos la huerta y el compostaje en el patio de nutrición de la Facultad de Ciencias Médicas en la Universidad de Buenos Aires. Acá no solamente hacen compostaje, sino que hacen huertas. Y además de las huertas, tienen un montón de proyectos, como por ejemplo, ayudan a una huerta en casa, ayudan a saber cultivar hongos, tienen proyectos de concientización y de sensibilización, y además tienen, lo que me pareció muy interesante es que en esto, de todo lo que usan de la huerta, lo que sacan de la huerta, va a un bar que tienen, donde es un bar agroecológico, donde no hay ultraprocesados. Todo lo que se puede consumir sale directamente de la huerta y no tienen, digamos, otros proveedores o no tienen nada, digamos, que traigan de afuera que sea ultraprocesados. Me olvidé de mencionarles, los objetivos de desarrollo sostenibles asociados a estos procesos de compostaje, los mayoritarios, digamos, son el 11 que habla de ciudades sostenibles, ¿sí? Conscientes, y la responsabilidad en la producción y en el consumo. Luego tenemos, dentro de lo que es la Red Argentina de Pacto Global, en octubre de 2021 publicaron un informe de economía circular y las buenas prácticas empresariales. En este caso yo seleccioné la de Grupo Mitre. Grupo Mitre es una empresa que se encarga de obras viales y de la demolición in situ, ¿sí? Entonces lo que hacen es, además de demoler para los lugares donde fueron contratados, van a recuperar ese material. ¿Cómo? A través de la trituración de estos escombros en forma in situ. Nosotros sabemos que lo que son residuos inertes, por el volumen que tienen, es bastante complicado trabajarlos y tratarlos, porque para moverlos de un lugar a otro y luego tener un espacio suficiente para poder darle ese tratamiento. Este grupo lo que logró fue adquirir una tecnología de afuera que les permite triturar todos estos escombros, ¿sí? En el mismo lugar. Entonces reducen el volumen y además reducen la forma de transporte con costos asociados a la huella de carbono y un montón de cuestiones más. Lo que hacen es recuperar cascotes y hormigón y además de eso, como dice en esta parte,
En el 2019 llegaron a recuperar 137.000 toneladas de material, de las cuales 78.000 forman este ecoárido. ¿Qué es este ecoárido? Es un material que se recuperó de esta trituración, se separó de todos los otros materiales y se vende nuevamente para la construcción. En el caso de la chatarra fueron 1.800 toneladas y 41 toneladas de hierro. Todo eso se recuperó, es decir, nada fue al relleno sanitario. Y además de toda esta recuperación que hacen in situ, trabajan con la recuperación de los residuos sólidos urbanos los trabajadores, practican compost y además están asociados con, por ejemplo, las cooperativas para darles los materiales de cartón, papel, etc. Otra de las políticas que aplican es justamente trabajan sobre reducir la regla de las 3 R's, que la primera es la de reducir, donde buscan, por ejemplo, la política de paperless, que es trabajar con digitalización y tratar de evitar al máximo la utilización de papel. Y por último, la huella de carbono universitaria. Este fue un estudio que encontré donde trabaja sobre estos objetivos de desarrollo sostenible, también lo que es las energías renovables y limpias, y lo que es la industria, la innovación y la infraestructura. Lo que tenemos es que 4 universidades de acá, de Argentina, se unieron a una universidad de Madrid y a una cooperativa de Barcelona, y lo que hicieron fue, a través de un organismo internacional, que es quien brinda los factores de emisión, que les comentaba antes, y la norma ISO 14064, siguieron los pasos ¿para qué? Para calcular su huella de carbono. Esto fue, digamos, dentro de los objetivos que ellos mencionan de por qué lo hicieron. En un principio es para demostrar al resto de las universidades cómo puede hacer esta medición de huella de carbono y comprometerse con una gestión sustentable dentro de estas entidades que tenemos en todo el país y que sabemos que la cantidad de personas que concurre es bastante grande y la huella de carbono asociada también es bastante grande. Lo que hicieron fue comparar los resultados según el tamaño de cada una de estas universidades, definieron para todos como un límite y un enfoque, digamos, para poder hacer el cálculo en cada una de las universidades, y una vez que hicieron el cálculo, plantearon acciones de mejora. Definieron varias áreas sobre las cuales se desprenden un montón de acciones de mejora. En este caso, por ejemplo, la mejora del envolvente, plantean hacer jardines verticales, techos verdes, a los alrededores de las universidades también plantear jardines para poder disminuir, por ejemplo, las temperaturas en épocas de verano. Eso también se asocia a lo que es la climatización, la iluminación, pasar a toda iluminación LED, y no solamente el paso a iluminación LED, sino también una mantención de limpieza de cada una de estas iluminación. Y en el caso de la refrigeración y de la energía, plantean también poner paneles fotovoltaicos para poder abastecer varias de las actividades que realizan. Bueno, como verán, en todas las soluciones que yo planteé y todos estos casos de aplicación tenemos distintos actores, que es un poco el mensaje que me gusta dar cuando hablo de estas cosas, es que tenemos en cada parte tenemos diferentes actores que se involucran en estas temáticas ambientales, y que es importante y que invito a que todos se puedan involucrar. ¿Por qué? Porque a la hora, cuando yo hablé de este desarrollo sostenible, tenemos 3 pilares fundamentales, ¿sí? El económico, el social y el ambiental. No podemos abordar uno solo, sino que están siempre los 3 conectados. Por lo tanto, para que ese desarrollo sostenible se logre, ¿sí? Cuando nosotros identificamos una problemática ambiental o abordamos una problemática ambiental, obviamente buscamos gestionarla y llegar a una solución. Si esa solución la planteamos desde la participación en conjunta, digamos, de distintos actores, como yo les menciono acá, siempre todos somos ciudadanos, además del ámbito en el que nos desarrollemos o la profesión que tengamos, primero somos ciudadanos. Entonces, como ciudadanos, las organizaciones gubernamentales, los sociólogos, psicólogos, todas las ingenierías, geólogos, periodistas, por ejemplo, porque necesito que alguien comunique esto sobre lo que estamos trabajando de una forma adecuada, que sepa de lo que está hablando, que sepa cómo llegar a los diferentes actores. Entonces, es por eso que invito a esta participación. Cito acá un documento que habla de esta participación en temáticas ambientales, donde lo que plantea justamente estas nuevas formas de aprender a vincularnos y a participar. ¿Cómo? Manejando, bueno, justamente estos conflictos que siempre surgen, de construir alianzas, del consenso, y que siempre la gestión sea participativa. Bueno, como bien mencionó Diego en el principio, pertenezco a Grupo Lucci. Grupo Lucci es una empresa italiana que hoy en día hace pie acá también en Argentina. Estoy en el parque industrial hace 1 año y medio que ya estamos trabajando.
Y Grupo Lucci el año pasado trabajó sobre su Agenda 2030, es decir, tomó la Agenda 2030 con todos estos objetivos de desarrollo sostenible y a partir de la norma ISO 26000 lo usó como guía para poder calcular y analizar las estrategias, los distintos procesos y soluciones que plantean a nivel de organización y poder ver cuáles son aquellos objetivos de desarrollo sostenible en los que ellos están cumpliendo, se están alineando, son más fuertes y cuáles están quedando desplazados para poder, en base a esto, mejorar y seguir adelante con la Agenda 2030. Es por eso que, de la forma en que ellos lo plantean, a partir de la gobernanza de Grupo Lucci, analizan, por ejemplo, lo que es la parte de recursos humanos, donde tenemos uno de los programas que es el de granos de seguridad. La imagen es un grano de café, donde en las máquinas que tenemos de café en todas las oficinas de la empresa, en el tiempo que tarda la máquina en hacer el café, en una pantalla aparece un video donde lo que hace es sugerirte medidas de seguridad, tanto de, por ejemplo, el uso de los elementos de protección personal, o en su momento lo que era el cuidado del COVID, también estaban. Eso era para que en el tiempo, que son 10 segundos que a lo mejor hace la máquina, hace el café, mostrar ciertas imágenes y ciertos tips para que las personas todo el tiempo estén refrescando el cuidado, digamos, personal y del otro también. Dentro de lo que es las buenas prácticas corporativas está el programa Gesteco for You, que es justamente lo que hacen es abordar con todas las personas que trabajan en la empresa sobre temas de salud mental, incorporar herramientas y también poder identificar cuando un compañero, por ejemplo, está ante una situación de un ataque de pánico o una situación particular y cómo ayudar, por ejemplo, a solucionar este tema. En el caso de lo que es la comunidad, bueno, tienen un equipo de básquet y también auspician a un velero. En el equipo de básquet, bueno, no solamente la idea es apoyar el deporte y el desarrollo de los jóvenes, porque las personas que lo conforman son también jóvenes, sino también la idea es crear este ambiente de familia y de pertenencia a todos los empleados de Grupo Lucci. En el caso de ambiente, ya les voy a mostrar una foto de las sedes responsables. ¿Qué se refiere con esto? Cada nueva oficina que ellos montan tiene que tener ciertas particularidades, como por ejemplo, hacer un aprovechamiento de la luz natural al máximo, estar orientadas de cierta forma para mantener las temperaturas, estar construidas con materiales que son recuperados. Obviamente en la mayoría tratan de trabajar con sistemas fotovoltaicos. El gran problema en Italia es que no tienen espacio, entonces bueno, una de las últimas cosas que se hizo en octubre del año pasado fue firmar un convenio con el ente que genera la energía eléctrica, donde ellos están dispuestos a pagar más por el kilowatt hora utilizado, siempre y cuando esta empresa garantice que la energía que les vende proviene de la energía renovable. Ya que no pueden instalar en algunos casos paneles, lo resuelven de esta forma porque también miden huella de carbono. Y bueno, Argesteco está dentro de esto, que la idea es justamente traer la experiencia que ellos tienen, traerla acá a Argentina, a San Francisco, y aportar su grano de arena en lo que es cuestiones ambientales. En el caso de la cadena de suministro, bueno, el embalaje consciente, todos los productos que salen a la venta tienen un estudio de diseño y de packaging especial, al igual que lo hacen con el material de oficina y con todos los proveedores que trabajan. Han hecho un estudio también el año pasado de todos los proveedores que, ya sea de hojas, de papel, de energía, donde le ponen ciertos requisitos que sí o sí estos proveedores tienen que estar alineados también a todas las políticas ambientales y a toda la normativa italiana. Y por último, en lo que es la parte de gestión de clientes, bueno, ahí tenemos las capacitaciones, brindan capacitaciones no solo ahora les voy a mostrar las fotos, no solo a nivel empresarial cuando tenemos un cliente que necesita la capacitación por el proyecto que se realizó, sino también en la participación de cualquier feria, cualquier exposición a nivel internacional, dan siempre un espacio para capacitar o sensibilizar a los que visitan el stand. Acá ven en esta imagen lo que es las construcciones sustentables, en este caso hay piedras que fueron también recuperadas en este impianto, bueno, impianto es la palabra en italiano, pero es como en estos espacios en la que ellos recuperan los áridos, al igual que les comentaba en Grupo Mitre, hacen exactamente el mismo trabajo, y además de estos áridos finos, también tienen la parte gruesa que la llevan, por ejemplo, a la construcción. Esto es un relleno donde lo que hacen es recuperar todos cartones, plásticos, o sea, todo lo que es la parte de reciclables. Y bueno, acá tienen la formación no solo de la parte interna, o sea, son las oficinas de Viability, que es el área de sostenibilidad de Grupo Lucci, sino que no solo invitan a las personas que forman parte de Grupo Lucci, sino que llevan a colegios, universidades.
La universidad también entra en esta parte. Esto es un laboratorio de olfatimetría, es uno de los únicos laboratorios de este estilo que hay en Europa, donde lo que hacen es los estudiantes que están cerca, están en una zona como si fuera CUTN, el laboratorio está montado ahí, entonces los estudiantes pueden rendir un examen donde lo que hacen es certificar su nariz, que están aptos o tienen esa sensibilidad para poder oler en muestras de aire, que obviamente previamente están analizadas, que no tienen algún contaminante que pueda afectar a la salud, y entran en una especie de pasantías donde cada tanto tiempo se les paga por eso obviamente, y lo que hacen es oler estas muestras y detectar cuando sienten la presencia de algún componente. Bueno, muchas gracias a todos por escucharme, por el espacio, gracias a todas las personas que organizaron este evento, a los no docentes, a todos, a los profes. Para mí es la primera vez que hago esto y me encanta llegar a este espacio y poder brindar un poco de lo que estoy haciendo y de mi formación, aunque es muy, muy cortita. Pero bueno, gracias y escucho cualquier pregunta, no sé, Diego, si tenemos tiempo, si hay consultas o demás. Bueno, muchas gracias. No sé si tienen consultas, alguien que me quiera preguntar algo en particular. Sí, sí, Javier, sí, sí. Sí, perdón. Bueno, en base a tu experiencia, lo que hayas viajado, lo que hayas visto, ¿qué nos podés proponer para que empecemos con el compostaje? O sea, me parece que la UTN tiene potencial y lo podemos hacer. Sí, justamente la idea fue con la doble de traer estos ejemplos de compostaje, porque realmente yo creo que la mayoría lo ve afuera y dice, no, como no, bueno, que hay que organizar, y en realidad es algo bastante sencillo. O sea, la idea es primero tomar, por ejemplo, estos ejemplos, como en estas universidades, poder hacer una prueba piloto, ¿sí? Donde nosotros podamos reconocer cuánta es la cantidad de este residuo que se genera y qué calidad tiene ese residuo para poder ser compostado. Lo que en principio podemos, yo digo podemos porque los puedo ayudar, pero lo que se podría hacer es tratar de identificar en qué momento se genera este tipo de residuos, si es en el comedor, si es en un sector particular, si puede ser en los pasillos, por ejemplo, y empezar a cuantificar esa cantidad. Y luego empezar a separar y hacer esos compost chiquititos, primero a menor escala. Es decir, podemos buscar tachos de pintura, y empezamos ahí y lo hacemos y vemos cómo surge, si sirve, si no, cuánta cantidad, si crece esa cantidad, capacitar y sensibilizar a todas las personas que vienen acá a la universidad para que conozcan que está este proyecto y que se involucren, ¿sí? Y después en eso siempre digo, para que las personas se sumen a esto, siempre tiene que haber un pequeño beneficio. Bueno, cuando ese compost esté hecho, te regalo una plantita, plantamos acá algunos árboles, lo utilizamos para el predio, ustedes tienen mucho predio acá que se puede utilizar, pero yo creo que empezar con algo bien pequeño que permita, aunque sea recuperar lo que está, al principio a lo mejor será lo de la cocina, que es donde es más fácil separar. Después vamos a tener que separar, por ejemplo, en los pasillos o en los sectores donde tenemos, no sé, la hora del café o la hora del mate, para que puedan recuperar, digamos, ese residuo y después empezar a incorporarlo en el compostaje y ver cómo avanza. Eso creo que sería. Y después, obviamente, llegar a lo que hacen en la Universidad de Buenos Aires, que ya tienen la huerta, ya tienen el bar ecológico, y bueno, eso ya es mucho más avanzado, pero se puede lograr, no hay ningún problema. Eso se puede hacer. ¿Alguien más? No sé si tienen otra pregunta. Para que alguien más se anime a hacer una pregunta, yo mientras tanto planteo una cuestión interesante. Yo antes dije el perfil internacional de las jornadas y demás, y bueno, Valentina viene a ser un caballito de Troya, porque en realidad vos estás presentándonos algo sobre el exterior también. Me parece interesante que aprovechemos un detalle. Vos pudiste visitar las instalaciones de la compañía, ver el entorno, el contexto. ¿Qué nos podrías aportar comparativamente? Que yo creo que algo muy interesante para que todos los tengamos en cuenta. Habrá un perfil un poco diferente, a lo mejor en capacidad adquisitiva, intensidad energética, perfil de los residuos. Comparativamente, ¿vos qué podrías decir? A ver, un ciudadano italiano, un
contexto parecido a nuestra ciudad con respecto a nuestra ciudad. A lo mejor pensando en ámbito urbano, ¿no? O tal vez llevándolo, como tal vez sugirió Javier, alguna cuestión también productiva, ¿no? Sí, por ahí, bueno, yo a todos les digo lo mismo, cuando yo fui son personas igual que nosotros, viven igual que nosotros, consumen lo mismo que nosotros, sí está el hábito incorporado. Entonces lo que sucede es que ellos desde el colegio ya separan basura, en la universidad separan basura, en su casa separan basura, en el trabajo también, si van a cualquier espacio público también. Entonces es como que ese hábito se repite en todos lados. ¿Qué es lo que pasó cuando llegaron ellos acá y vieron un poco la situación y empezamos a trabajar sobre este proyecto? Y bueno, tenemos entre 30 y 40 años de atraso respecto a lo que está pasando. Pero no quiere decir que es un panorama desalentador, no, ni mucho menos. Es empezar a trabajar, pero yo siempre digo, como les decía recién en la parte de los actores, siempre somos primero ciudadanos, después seremos docentes, alumnos, ingenieros, biólogos, psicólogos. Entonces siempre somos ciudadanos. Si empezamos desde la individualidad de hacerlo con algo pequeño y ya después lo podemos ir trasladando, por ejemplo, a la universidad con el compostaje o con la medida de huella de carbono, eso ya cambia el panorama y empieza a formar este hábito que después se nos hace común a todos los espacios. No es necesario que lo consultemos o que lo preguntemos, che, ¿dónde tiro esta parte? ¿Dónde llevo esto? Entonces, por ahí veo eso, que ellos trabajaron de la misma forma porque en un momento se encontraron en la misma situación que nosotros y de hecho si si ustedes los escuchan hablar, se comparan no creen que ya llegaron a su máximo, sino que ellos se comparan con otros países como por ejemplo Suiza o Finlandia y dicen, no nos quieren ni escuchar con el grupo Luchi, que a lo mejor uno ve y dice, ay, sí, mira todo lo que hacen. Bueno, no, para los que ya están súper, hiper avanzados es una tontera lo que hacen y es como algo, y sí, es obvio que lo tenés que hacer, pero bueno, nosotros que lo miramos desde este lado es como a lo que queremos llegar. Entonces, si empezamos a trabajar de forma individual y llevarlo a estos espacios como por ejemplo la universidad, yo creo que es un camino para llegar a eso que hoy en día ellos tienen allá. Pero no es algo de otro mundo ni algo que no se puede lograr. De hecho, las plantas que yo mostraba, las fotos de las plantas, la mayoría tienen no más de 5 personas trabajando y son plantas que tienen un montón de tecnología y maquinaria, pero en realidad es un trabajo bastante sencillo, digamos, está organizado y estipulado para que se cumpla y entre por día tanta cantidad de residuos, que la recolección sea de una forma, obviamente la recolección es monitoreada, cada camión tiene un monitoreo, completa una planilla, sabe dónde va, hay una autorización y una responsabilidad. Pero en realidad cada una de las partes que forman a Grupo Luchi no es que tienen una cantidad de personas que a veces uno se imagina, bueno, una planta de tratamiento de residuos o como es en el caso de Ecuarios, tienen 6 personas, son 3 en la parte de embolsados y 3 en la parte de oficinas, que en realidad lo que hacen es controlar que los camiones estén yendo por el lugar indicado, no se desvíen de la ruta, porque la ruta también está asociada a la huella de carbono, entonces está una logística armada, pero en realidad es algo que se puede lograr y que no es extraterrestre, digamos, son personas igual que nosotros y es simplemente ponerse, armarlo y gestionarlo constantemente y sí o sí la sensibilidad y la capacitación de todos, es como constantemente, no tenés que dejarlo. Después de la pandemia tuvieron muchos problemas, más que nada con lo que es la recolección diferenciada, que pasa mucho acá también, en los lugares que por lo menos yo trabajo, que uno es Avellaneda, de Santa Fe, ellos también hace 6, 7 años que tienen recolección diferenciada y después de la pandemia vieron como esa caída de que la gente es como que se relajó. Entonces tenés que estar como ahí presente y presionando todo el tiempo y allá les pasa exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo, entonces como constantemente en eso. Parroquial. Permiso. No, la parroquial es una invitación que están los chicos y con la ayuda tuya, que no sabía que ibas a hablar de compostaje, realmente me alegro, me encanta. No, y justo se da que hoy traje el primer núcleo de lombrices a la UTN. O sea que están en el laboratorio de suelos, arrancamos esta mañana, salió y dije, bueno, yo lo traigo esta tarde. Así que ya tenemos, y de esas lombrices pueden salir las lombrices para todos los que están acá. O sea, de ahí salen los núcleos para todos. Así que si nos ocupamos de todo, pues están los lugares para separar. Separamos el mate, el café,
té, las naranjas, las manzanas, la banana, lo que se coma acá los chicos, les damos de comer a las lombrices hacen su trabajo, nos llevamos las lombrices a casa y hacemos un efecto multiplicador. La mitad. Bueno, gracias, disculpa. Sí, sí, parroquial allá vamos. No, simplemente es para contarles que nosotros el año pasado estuvimos trabajando en buenas prácticas sustentables y se plantearon distintos puntos verdes dentro de la facultad con tachos para empezar a separar, y se trabajó un poco en esto de la concientización y sensibilización en el seminario de ingreso, y con algunos becarios también estuvimos yendo a las escuelas de nivel medio. Así que bueno, creo que estamos en ese camino, estamos todos trabajando así medio como en paralelo. Ahora Javier trajo las lombrices, ya empezaremos con el compost, pero creo que estamos en el camino por lo menos de concientizar y de saber que es un deber, es algo que tenemos que hacer. Bueno, bien, ¿alguien más? No llego a ver. No sé si alguien más tiene algo para comentar o para consultar. Sí. Bueno, felicitaciones por tu charla, muy interesante, muchas aristas para donde podemos hacer en nuestra vida cotidiana. Yo quería saber a qué se dedica la empresa Argesteco y el grupo Luchi, y eso mismo que hacen acá en el parque industrial que mencionaste. Eso, muchas gracias. Bueno, lo de Argesteco es un desafío, que estoy yo sola en este momento llevando un poco todo adelante, justamente con la ayuda de ellos allá. Mi equipo de trabajo está allá, pero lo hacemos desde acá, y la idea es justamente empezar a traer todo esto que yo les contaba que hay en Italia para acá. ¿En qué trabajamos hoy en día? Bueno, hoy en día lo que ofrecemos es la parte de consultoría a las industrias. Nosotros la normativa, eso es algo que no lo aclaré, pero en Argentina la normativa está, haciendo un poco la comparación, y es exactamente o prácticamente igual a la que hay allá. Entonces, lo que está faltando es un poco de control y de fiscalización de, por ejemplo, las industrias o de las distintas organizaciones. Entonces, ¿qué sucede? Hay industrias que últimamente, porque no por pedido por la normativa en sí, sino porque sus propios clientes dicen, bueno, ok, si vos querés que yo siga siendo tu cliente, necesito que te pongas al día con la normativa. Entonces los obliga sí o sí a empezar a hacer algo. Empiezan por tratar de ponerse al día con esta normativa, como por ejemplo con las autorizaciones o los certificados correspondientes que exige Secretaría de Ambiente de la provincia de Córdoba. Bueno, en ese caso ayudamos en eso. Ese es como el primer paso que hacen. Después la idea es, como se les hace un estudio de todo el proceso que tiene la industria, después salen otras temáticas que tienen con algún residuo particular o con una planta de efluentes o con ya el diseño, por ejemplo, del producto que están haciendo, o de un seguimiento o de la huella de carbono. Entonces, bueno, de ahí se desprenden otros proyectos que se arman a nivel grupo. Es decir, no participo yo sola, sino que lo hago con el grupo de allá. Como les contaba recién, por ejemplo, en el caso de Avellaneda, es un municipio que también se trabaja con los municipios. Este municipio lo que quiere es armar una planta de compostaje que va a ser una de las primeras de acá de la zona, donde la idea es justamente ayudarlos a que esa plata que la obtuvieron a partir de la Unión Europea, de un financiamiento, sea aplicada adecuadamente en este proyecto que tienen, comprando la tecnología que necesitan y armando la instalación. Bueno, ese es otro proyecto que se arma. Entonces, como bastante amplio. Hoy en día se trabaja también con los colegios. Estamos haciendo un taller que a lo mejor alguno escuchó. Se está haciendo talleres de educación ambiental en nivel secundario y primario, donde voy yo también a darles una especie de charla como esta, y hacemos una actividad final de sensibilización. Y bueno, además la capacitación de las industrias y de cualquier otra organización. Cualquier proyecto siempre va acompañado con la capacitación correspondiente para que ese proyecto que se va a instalar sea el que corresponde. Eso es con respecto a Argesteco. La idea obviamente es traer un poco lo que hay de allá, laboratorios, los rellenos y demás, que bueno, es un poco complicado por la situación, pero a medida que vaya transcurriendo el tiempo yo creo que se va a lograr.
Allá tienen 8, en realidad Grupo Luyo está conformado por 8 empresas, la octava es Argesteco, las otras 7 se distribuyen en Italia, y cada una se dedica a un área diferente. Por ejemplo, lo que es el laboratorio de olfatimetría es uno, donde analizan solamente aire. Entonces toman la muestra, la analizan y la sacan digamos, interpretan el resultado de esa medición o de ese análisis. Pero además después viene Gesteco, que es la más grande, donde toma estos proyectos y dice, bueno, si vos estás teniendo este problema con el aire porque, no sé, tenés contaminación o porque estás emitiendo tal cosa que no lo puedes hacer, arman un proyecto específico para eso. O lo que es la demolición, también son encargados, son llamados para demoler. El último proyecto grande que hicieron fue demolición de no me sale, la cancha de fútbol de Udinese creo que se llama, no sé cómo es el equipo de fútbol. Lo demolieron y con eso armaron después una planta para poder estacionar autos en un shopping que es circular, o sea, literalmente circular, baja, y recibió un premio internacional porque la forma en la que está diseñada tiene un aprovechamiento energético, aprovechamiento de materiales y demás. También tienen un laboratorio donde analizan todo tipo de muestras ambientales y rellenos sanitarios propios, es decir, tienen una recolección y tratamiento y disposición final de los residuos patogénicos, todo lo que es clínicas, hospitales y demás. Después tienen la recuperación de ecoáridos y enterramiento también de los áreos que no pudieron recuperar, y recuperación y enterramiento de residuos sólidos urbanos, y recuperación y tratamiento de los barros de dragado porque están cerca de un puerto, así que los traen, y solamente una partecita va a enterramiento porque el resto se recupera también como árido fino para la construcción. ¿Y me queda alguno más? No recuerdo, es otro más. Pero, sí, una de tratamiento de efluentes que vienen de las industrias. Las industrias directamente no los sacan a la cloaca, sino que el camión va, los busca y los llevan y tratan en una planta de tratamiento que tienen todo tipo de tratamiento físico, químico y biológico también. Un poco en general. ¿Alguien más? Vaya. Buenas tardes. Yo te quería comentar que estamos con la huella de carbono. Vamos este año en un grupo de investigación de la licenciatura de Administración Rural y vamos a medir huella de carbono para Argentina, para este lugar, una primera etapa. Y estamos en un convenio con una empresa para aplicar 14.064. Y bueno, estamos iniciando el convenio con esa empresa para ver si podemos mandar carnes certificada a Alemania. Pero bueno, estamos en ese trabajo en el 2023. Este año queremos hacer una calculadora para la UTN, para acá, para San Francisco, nada más, chiquitito. Exactamente. Y bueno, y después aplicar para exportar, bueno, pero ya es más largo, más grande. Muy bien. Bueno, ¿alguien más? No sé si queda alguna duda. Creo que estamos. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos. Agrego simplemente a modo de contexto, que me parece valioso mencionarlo, UTN tiene a título de universidad un programa nuevo denominado UTN Sustentable, donde se está tratando de unificar todas estas visiones y sobre todo lo dificultoso que es integrar todas las realidades de nuestras facultades, tan dispares en cuestiones geográficas, perfil productivo, somos muy dispersas en el país y con perfiles muy distintos. Pero hay una iniciativa, hay una comisión local, más allá de las iniciativas que hay en grupos de I+D. Me encanta porque lo que resonó acá enseguida fueron licenciatura en Administración Rural y Química, pero las demás carreras tampoco nos podemos hacer a un lado. Lo primero, me parece valiosísimo que nos deja Valentina, esto de que todos somos ciudadanos, y para colmo, vamos a decir, somos de una facultad de ingeniería. Entonces, así como no podemos admitir más que un referente nuestro, uno de nosotros, entre al predio en una moto sin casco, no podemos admitir que alguno de nosotros deje prendida una luz que no se está utilizando, yo creo que el tema del residuo pasa por un hábito similar. Así que creo que el guante está tirado, lo tenemos que agarrar todos. Así que si bien hemos tenido los ecos de quienes son
más especialistas en temas tal vez más específicos en cuantificación, estamos todos un poquito involucrados. Así que creemos que bueno, hay varias iniciativas que tendremos que ir siguiendo en el ordenamiento, ¿no? Sobre todo pensando, me quedo yo con una duda, me quedo yo con esta cuestión de que asegurarnos de que tengan continuidad. Porque en San Francisco mismo hemos tenido iniciativas de separación de residuos, recolección diferenciada y demás que no han terminado nunca de prosperar del todo, ¿no? No nos restringamos a veces también como ciudadanos a que a veces tengamos el contexto tan ordenado y bueno, vayamos haciendo nuestra parte. Le iremos encontrando una forma como universidad. Muchas gracias nuevamente. Exacto. Si bien lo tenemos en línea para una presentación desde Colombia al siguiente referente, habíamos planificado una pequeña diferencia, un pequeño descanso entre charla y charla, de modo que vamos a empezar a las 18:55 puntual, le vamos a habilitar la comunicación por el Zoom para que aprovechen estos 5 minutitos de descanso, ¿sí? Y retomamos enseguida. ¿Sí? What you gonna do with all that junk inside your trunk?